Este fanfic no es mío, es de Continuer 123. Pueden ver esta historia en fanfiction. También apoyen a Richie Egfel, se está encargando de subir la historia traducida en Wattpad. Les dejo los links en la descripción. El secreto Continuar 123 capítulo 18. El amor, en todas sus formas. Resumen. La batalla por Priestella realmente comienza. Texto del capítulo. Nunca estuve de acuerdo con esto. Mientras Emilia y Beatrice seguían corriendo tras Subaru, Priscilla terminó abrazando a Liliana y la arrastró junto a ellas. A pesar de las protestas de Subaru, diciéndoles que se mantuvieran alejados y no se involucraran, no había nada que pudiera decirles en este círculo que las convenciera de dejarlo ir solo. Esta vez, reinar no era la excusa. Silencio. Yo no te traje aquí para que te encogieras de miedo. Cumple con tu papel y serás recompensado con justicia. Mientras decía esto, Liliana seguía luchando por zafarse de Priscilla. Todo el esfuerzo era inútil. La indefensa cantante no podía hacer absolutamente nada. ¿Qué está pasando? Es esa Liliana. La multitud de transeúntes observaba la escena con miradas apenas disimuladas. Todos conocían la naturaleza ingenua de Liliana y, a su manera, habían estado cuidando de la insensata desde pequeña. Esta escena parecía un secuestro. Y si nada cambiaba, alguien definitivamente intervendría. Sintiendo este descontento latente dirigido hacia ellos, Priscilla se detuvo abruptamente en el lugar y se enfrentó a todos ellos. Todos ustedes. Dirija sus sucias miradas de plebeyo a otro lado, antes de que mi ira se provoque. Priscilla levantó la mano libre y, casi al instante, una nube de llamas se formó a su alrededor. En su interior, casi como si la hubiera conjurado de la nada, reposaba la empuñadura de una espada llameante. Cabe decir que la multitud comenzó a retroceder ante la atroz demostración de fuerza. Priscilla Sanma, qué miedo, qué miedo. Liliana se cubrió los ojos con las manos, apenas logrando sujetar su instrumento. La joven músico no sabía si sentirse avergonzada o aterrorizada por su situación, pero una pequeña parte de ella se sentía inspirada por la situación actual. Priscilla, por favor no causes mucho alboroto, no nos conviene perder el rastro de Subaru. TCH. No me compares con ustedes, tontos. Emilia volvió a llamar a Priscilla, quien chasqueó la lengua con fastidio y reanudó su persecución con el cantante reacio. Subaru escuchó la advertencia y miró a Liliana con sentimientos encontrados. No podía creer que hubieran recurrido al secuestro, pero tampoco tenía alternativas. Solo sabía que odiaba este plan. Era la forma más arriesgada y peligrosa de hacerlo, ya que los ponía a todos directamente en el camino de Sirius. Sobre todo a Liliana, que no sabía nada ni quería tener nada que ver con la secta. Necesitamos ir más rápido, Subaru murmuró en voz baja mientras comenzaba a pasar de la carrera a un sprint a toda velocidad. Esta era precisamente la situación que más temía, pues las consecuencias de fracasar eran ahora mucho mayores. No podía permitirse perder ni un segundo. Por horrible que fuera admitirlo, Subaru soportaría con mucha más facilidad una masacre de transeúntes anónimos que presenciar la muerte de sus amigos. Incluso de Priscilla, hasta cierto punto. No es que yo permita que alguna de esas cosas sucediera, negó con la cabeza y siguió corriendo. Pensar en eso solo lo haría reflexionar sobre la vuelta anterior. La expresión de Reinhard era, de alguna manera, más traumática que la herida mortal que había sufrido. Aunque fuera el primero en morir, Subaru no quería saber qué cara pondrían Emilia y Beatrice. Esto no funcionará. Necesito controlar mis emociones o solo seré una carga, necesito pensar en otra cosa. Pensó en Liliana y en el propósito que Priscilla pretendía darle. Parecía obvio, pero no pudo evitar sentirse incómodo con la idea. Llevar a más gente con él solo le daría a ese monstruo más piezas que podría usar contra él, o rehenes que tomar. ¿Qué harían si Liliana fortalecía accidentalmente la autoridad de Sirius? ¿Qué harían si los rehenes murieran? Y si, Dios no lo quiera, Emilia o Beatrice. No va a funcionar. El plan de Priscilla es demasiado arriesgado. Necesitamos contingencias. No puedo permitirme pensar de otra manera que no sea productivo.
Incluso mientras corremos, debería, Subaru, por favor, ve con calma, supongo. El agarre de Beatrice en su mano libre era más fuerte de lo habitual, pero ella seguía su ritmo perfectamente. Bebeaco, jaja, perdón, iba demasiado rápido. Iré más despacio, jaja. Subaru se giró rápidamente para mirar a Beatrice, inclinándose ligeramente hacia adelante y golpeando suavemente su pie con inquietud. No, en absoluto. Es solo que, tu respiración, ahora que lo observaba bien, notó que la tez de Subaru estaba notablemente más pálida que antes. El estrés probablemente contribuía, pero parecía haber otra razón. Oh, Dios mío, respirando. No hay de qué preocuparse, estaré bien, Subaru se inclinó aún más hacia adelante, apoyando la mano libre en la rodilla mientras intentaba recuperar el aliento. Mientras tanto, el trío de Emilia, Priscilla y Liliana vieron al dúo detenido y también empezaron a disminuir la velocidad. ¡Qué demonios! Esto no pasó la última vez. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Las mariposas en el estómago se convirtieron en una hinchazón nauseabunda e incontenible que le subía hasta la garganta. No era que estuviera enfermo, era como si su propio cuerpo se estuviera preparando para un dolor insoportable. Sentía la piel tirante, el viento era mucho más sensible al soplar, y en algún lugar, podía oír los latidos de su corazón. Sirius empezó su discurso temprano. Uvaru. Su respiración se aceleraba y se volvía más errática cada segundo. Ya ni siquiera podía oír la voz de Beatrice cuando se arrodilló y echó los hombros hacia adelante para taparse los oídos. Soy yo. Ni siquiera pudo terminar el pensamiento. Imágenes de la multitud ensangrentada inundaron su mente. Imágenes de Luzbel, de Tina, todos partidos en dos. Está entrando en pánico, yo. Alguien lo abrazó. Lo sacudieron suavemente, pero él no les prestó atención. Era como si cada pequeño problema que enfrentaba se hubiera vuelto, por un instante, insuperable. Idiota. No hay tiempo para esto. 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 Cada pensamiento que tenía solo lo hacía caer en una espiral aún mayor. La urgencia por escapar de este miedo se había convertido de repente en el combustible que lo hacía crecer aún más. ¿Por qué? ¿Por qué? La respiración de Subaru se entrecortó y sintió que su brazo temblaba en el cabestrillo. Un ataque de pánico. Esto era algo completamente desconocido para él, pero era la única explicación que le quedaba. A diferencia de todas sus muertes anteriores, había una confluencia de nuevos factores que hacían de este bucle algo único. El corto intervalo entre muertes significaba que tenía mucho menos tiempo para pensar en una solución, y aunque su estado físico no se hubiera trasladado, la fatiga mental acumulada por tanto correr y luchar en sus bucles anteriores seguía presente. Desde su perspectiva, parecía como si hubiera pasado unos 45 minutos corriendo sin parar. El otro factor, y más preocupante, era la presión adicional que recibía de su entorno. Con su secreto al descubierto, la responsabilidad de resolver este problema recaía directamente sobre él. ¿Cómo lo verían si todas sus estrategias fracasaban? ¿Lo verían de otra manera? Sé cómo me mirarían sabiendo que usé sus vidas solo para recopilar información. Él realmente no quería que lo siguieran más. Subaru no pudo soportar esa idea. Con Reynard, había creído sinceramente que tenían posibilidades de victoria. Fue esa ilusión la que le permitió pasar por alto el evidente riesgo que corría al llevar a alguien con él. Esta vez, no estaba tan seguro. Si incluso la más pequeña parte de él creía que este ciclo terminaría en un fracaso, entonces lo que estaba haciendo ahora era más análogo a un pacto suicida o, peor aún, a una ofrenda de sacrificio. Uvaru. Por favor, déjanos ayudar. Subaru negó con la cabeza mientras se levantaba y volvía a correr hacia esa maldita plaza. Ni siquiera quería mirarlos en su estado actual, pues solo lo hundiría aún más en la indecisión. Les dijera lo que les dijera, todos lo seguirían. Piensa. Puedo encontrar una salida. La encontraré como siempre. El sonido de pasos lo seguía, indicando que sus perseguidores lo pisaban de cerca.
Hablaban de algo entre ellos con mucha urgencia, pero Subaru intentaba concentrarse en respirar. Tal vez, Shamak. Eso podría funcionar. ¿Cierto? Sí, si le pido a Beako que lo use y rompa su conexión con la multitud, como un soplo de aire fresco, había encontrado la respuesta. De hecho, le gustaba más esta idea que la de Priscilla. Así, Liliana podría ser libre. Ah. Eso es. Ah. Eso. Subaru se detuvo y se giró para mirarlos a todos una vez más. Esta vez, su expresión pálida era aún más pronunciada. Ese Subaru. Por favor, no salgas corriendo así. Descansa un momento. Emilia hizo contacto visual con Subaru y le expuso su caso con desesperación. Podía ver en sus ojos la misma mirada que había tenido en sus visiones, sobre todo en esos momentos en que se descontrolaba y tomaba algunas de sus peores decisiones. Supongo que tiene razón, está bien que, Beako, ya, lo he descubierto. Subaru levantó la mano y les hizo un gesto a ambos con una mano temblorosa extendida. Tanto Priscilla como Liliana ya estaban al alcance de la voz de Subaru y estaban a solo unos segundos de unirse al preocupado coro de súplicas. Bueno, sin contar a Priscilla. Shamak. Eso es. Usaremos, Shamak y luego. Los miró con voz temblorosa mientras Subaru hacía todo lo posible por proyectar confianza en sí mismo y en su plan. Subaru, espera, tal vez no deberíamos. Emilia intentó intervenir, pero Subaru no pudo evitar terminar su pensamiento. Si usamos a Shamak, Sirius. Ella no podrá lavarles el cerebro a todos. Y luego. Jaja. Para entonces, Priscilla se había detenido y observaba a Subaru, aún sujetando a Liliana, que forcejeaba en su brazo. Cada palabra que pronunciaba Subaru agudizaba aún más su mirada, pero no logró disuadir los desvaríos miopes de Subaru. Entonces, podríamos dejar ir a Liliana, y entonces podríamos. Miró a Emilia y Beatrice, junto con Priscilla y Liliana, esperando ver la aprobación de su idea. Era perfecta. No tendrían que arriesgar la vida de Emilia ni de Priscilla, y Liliana, quien claramente quería mantenerse al margen, podría escapar. ¿Y entonces qué haríamos, payaso? Debo suponer que tienes un plan que supera al mío. Yo. Subaru quiso decir algo, pero no le salieron las palabras. Miró a Beatrice y Emilia, quienes parecían estar atentas a lo que decía. Sin embargo, eso solo hizo que su convicción flaqueara aún más. Un bufón, eso es lo que eres. Atraes multitudes mientras haces malabarismos con cada vez más responsabilidades. Es bastante lamentable de presenciar. Su voz se quebró y la mirada de Priscilla empezó a suavizarse ligeramente. Había dado en el clavo tan justo que Subaru se quedó sin palabras. ¿Crees que tu trabajo es satisfacer los caprichos de cada persona con la que te encuentras? ¿Estoy en lo cierto? Subaru evitó el contacto visual y comenzó a girarse de nuevo, intentando reformular su discurso para eludir las objeciones de Priscilla. A Subaru le molestaba el método que Priscilla había elegido y alteró su plan a la fuerza para evitar cualquier peligro para la cantante. Sin embargo, en esta situación, simplemente no había forma de priorizar los deseos y necesidades de alguien como Liliana. Detener. ¿Y crees que debemos resolver todo de una manera que te deje satisfecho? Basta ya. Es por eso que ahora nos enviarás deliberadamente a la muerte, en lugar de hacer lo necesario para ganar. Detente, eso. Priscilla dijo esto último, sabiendo que sería muy doloroso. Sin embargo, era algo que Subaru necesitaba escuchar, una vez más. Por su experiencia en el arco 4, Subaru creía que solo podía ganar de la mejor manera. Por eso rechazó el contrato de Echidna. Pero, cuando Subaru debía tomar una decisión, no debía ser el único interesado en determinar la mejor solución. Incluso si los méritos del plan de Priscilla eran, en el mejor de los casos, dudosos, las probabilidades de éxito eran altas. Priscilla. ¿Cómo pudiste decir algo así? Emilia miró a Priscilla con un asco apenas disimulado, y Beatrice la siguió con los ojos entrecerrados, lo que desmentía una furia casi asesina.
Era, sin duda, lo peor que podían decirle en el momento de pánico de Subaru, pero allí estaba Priscilla, acusándolo de haberles quitado la vida a propósito. ¿No eran ellas las que insistían en perseguirlo? Era cruel e insensato. Discúlpate con el contratista de Betty, inmediatamente. Beatriz se apretó los dientes e hizo un ruido que hizo que Liliana chillara de miedo. Silencio. Tontos, no les presto atención en este momento. Él sabe a qué me refiero. No sé de qué estás hablando. Subaru se llevó la mano a la cabeza y le devolvió la mirada a Priscilla con toda la ferocidad que pudo. La mirada de Priscilla era prácticamente inexistente, pues ahora lo observaba con poca o ninguna expresión en el rostro. Dilo entonces. Se quedó paralizado y apretó el puño con bolas de pelo. Expresa tu plan con la misma confianza con la que proclamas tu amor por ese medio demonio. Subaru ni siquiera pudo articular una frase ante lo que Priscilla acababa de decir. Era porque Subaru sabía, en el fondo de su corazón, que su plan probablemente no funcionaría. El plan de Priscilla les daba las mejores probabilidades de éxito. Solo que las consecuencias del fracaso también eran mucho mayores. No quería volver a pasar por eso, no quería ver sus cadáveres. No quería que lo vieran morir como a Reynard. Había pasado un año entero, y pensó, quizás ingenuamente, que nunca más tendría que hacerlo. Que podría idear un plan donde todos ganaran y donde nadie, ni siquiera él, tuviera que morir. Si tan solo fuera cauteloso, si evaluara la situación desde lejos antes de atacar, pero ¿en qué se diferencia eso de rendirse? HK. Subaru se inclinó de nuevo, ocultando la mirada de Emilia y Beatrice con lágrimas apenas contenidas. Era cierto. No, ya me había dado por vencido. Quizás no había renunciado a tener éxito en este ciclo, pero sí a algo mucho más importante. Había renunciado a compartir el peso de las soluciones con otros. Creía que si todos conocían su autoridad, nada cambiaría. Ese último ciclo solo había actuado como un sesgo de confirmación. Podían hacer muchísimo más por él ahora. Mandarlos como si fueran piezas de ajedrez ya no era el único valor que podía aportar. Tepu, si eso es cierto, ¿por qué sigues intentando ayudar? Subaru estaba realmente sorprendido de que, tras una revelación como esa, Priscilla siguiera interesada en ayudarlos. La Priscilla que él conocía le habría cortado la cabeza sin pensarlo dos veces por un acto tan ridículo. Quizás, realmente había cambiado. Suplicar mi ayuda y rechazarla al mismo tiempo es repugnante. Gracias a la suerte, sigo encontrando tu acto entretenido. Priscilla extendió la mano para que Subaru la agarrara y se levantara. Estuvo a punto de desestimarla, como solía hacer con su ayuda, pero se dio cuenta de que hacerlo solo reforzaría el argumento que acababa de plantear. Odio cuando haces eso, ¿lo sabes, Priscilla? Meterme en los problemas de los demás es mi fuerte. Ja. Como si nos hubieras dejado otra opción. Priscilla se burló y le soltó la mano, con una expresión notablemente más relajada que la de hacía unos momentos. Tras ver el efecto que las palabras de Priscilla tuvieron en Subaru, tanto Beatrice como Emilia también se tranquilizaron un poco, aunque sin duda aún sentían cierta frustración. Liliana. ¿Puedo pedirte un gran favor? ¿Qué pasa, Subaru? Subaru miró a Liliana, todavía asustada, le dedicó una débil sonrisa y extendió un pulgar hacia la asediada chica. Hay mucha gente que necesita tu ayuda. Es algo que no podemos lograr solos, pero con tu voz, quizá podamos salvarlos. Liliana se aguzó el oído al oír mencionar su canto. Aún estaba conmocionada por lo que Subaru le había dicho antes, pero oír su interés en su voz la animó. Pero no puedo mentirte. Va a ser extremadamente peligroso. Él apartó la mirada de ella un momento. Su voz se quebró al sentir un breve estallido de culpa que lo agobiaba una vez más por pedirle eso a alguien como Liliana. Pero te protegeré. Lo prometo por mi vida. La mirada de Subaru parecía firme, pero había una ligera vacilación en sus pupilas. Era imposible saber si se debía a la anticipación o a la determinación que había puesto en su declaración anterior, pero en cualquier caso, la cantante conectó con ella. Si mi hermano mayor me lo pide, no puedo negarme. Me debes una historia genial por esto. Ella hizo un signo de aprobación con su mano y rió brevemente. Es un trato.
Liliana sonrió mientras Subaru dejaba escapar un largo suspiro de alivio. Al menos ya no tenían que recurrir al secuestro. Subaru no pudo evitar reírse para sí mismo ante la temeraria promesa que había hecho. Cuando esto termine, espero que tengas tu propia historia genial para contar. Lo logramos. Subaru extendió la mano hacia atrás, indicando al grupo que lo seguía que dejara de correr. Habían llegado a la plaza mucho antes que la última vez, lo que le dio a Subaru un poco más de tiempo para inspeccionar la zona antes de implementar su plan. Así que aquí es donde, supongo, Beatriz se murmuró en voz baja, observando la enorme plaza con desaliento. No se equivoquen, su determinación era más fuerte que nunca, pero el lugar donde le había fallado a su contratista en repetidas ocasiones no sería algo que pudiera pasar por alto. Pensar que el culto de la bruja atacaría un lugar tan abierto y tranquilo como este. Por Dios, había niños deambulando por allí. Repulsivos profanadores, indignos de contemplar esta ilustre ciudad. Esos aduladores delirantes se atreverían a atacar este lugar. Ni siquiera Priscilla pudo evitar fruncir el ceño ante la perspectiva de que los cultistas atacaran a estas personas inocentes. Al igual que en las proyecciones, aparecieron sin ton ni son, sin otro propósito que la crueldad. Priscilla derribó a Liliana y desinvocó su espada disimuladamente. No convenía que el enemigo se percatara de su presencia antes de que pusieran en marcha su plan. Es difícil de creer, pero si Subaru lo dice, debe ser cierto. Ahora bien, ¿qué deberíamos hacer primero? Emilia se giró para mirar a Subaru, solo para encontrarlo mirando fijamente la gran torre del reloj al borde de la plaza. Dijo algo en voz baja que ella no pudo oír, antes de volver a mirarlos a los cuatro con una expresión más tranquila. Oh, lo siento. Me dejé llevar por las emociones un momento. Ahora que estamos aquí, puedo explicarles el plan con más detalle. Creo que aún tenemos unos minutos antes de que actúen. Subaru les hizo un gesto para que se acercaran, recordándoles que actuaran con la mayor naturalidad posible para no alertar a nadie de su complicidad. Aún solo tenía un brazo, así que sería un verdadero problema si la multitud que los rodeaba se movilizaba contra ellos. Lo más importante ahora mismo es evacuar esta plaza. Nuestro enemigo transmite cualquier daño a quienes se encuentran cerca, lo que significa que no podemos enfrentarlos sin arriesgar la vida de todos los presentes. Subaru levantó un dedo, alejándose deliberadamente de la torre del reloj para oscurecer la visión de cualquiera que intentara mirarlos. ¿Y qué pasa con el atacante? También se ve afectado por esta habilidad. Beatriz se tiró de su onda, lo que hizo que Subaru inconscientemente le diera una palmadita en la cabeza. No había considerado la posibilidad de que el atacante quedara exento, pero sería lo normal considerando las extrañas autoridades con las que ya se había topado. Ahora que lo pienso, Reinar no se vio afectado por el golpe fatal. Quizás eso sí exime al atacante. Sin embargo, también recuerdo que dijo que se resistía a su autoridad. Buena pregunta, Beako. A decir verdad, no estoy seguro. No es imposible, basándome en lo que pude haber visto no, pero, claro, también estoy aquí contigo, no. Es mejor ir a lo seguro y asumir que el atacante también está incluido. Subaru asintió para sí mismo, sintiendo que había comunicado su respuesta con la mayor claridad posible. Sin embargo, la reacción que obtuvo al mirar a Beatriz y Emilia no fue la que esperaba. ¿Qué pasa? Subaru vio que Beatriz evitaba su mirada, mientras que Emilia simplemente hacía una mueca, rechinando los dientes y apretando los hombros. No había dicho nada particularmente incendiario, pero veía que, de alguna manera, se había pasado de la raya. Así fue como sucedió, ¿no? Emilia susurró con empatía apenas contenida. Extendió la mano y ahuecó la de Subaru entre las suyas, mirándolo fijamente con pupilas temblorosas. Ah. Subaru se dio cuenta demasiado tarde de que acababa de revelar la forma exacta en que lo habían asesinado en su ciclo anterior. Cada vez le costaba más organizar lo que les había contado y lo que no, sobre todo con el tabú que había que considerar. Él asintió lentamente con la cabeza, a lo que Emilia dejó escapar un largo suspiro.
Lo siento, sé que tenemos cosas más importantes en las que centrarnos ahora mismo, pero cuando lo pienso, Emilia apretó con más fuerza la mano de Subaru, y el sentimiento que transmitía volvió a sonrojar a Subaru. Su furia por lo que le habían hecho era una experiencia nueva de vivir en primera persona. Qué extraño era que lo ocurrido en un bucle anterior se reconociera en otro. Subaru liberó su mano del agarre de Emilia y le lanzó una sonrisa resignada. Está bien, Emilia-tan. A decir verdad, me alegra mucho no tener que ocultar esto más. Aunque, ojalá no tuviera que pagar el alto precio de hacer llorar a mi querida paramédica. Él le puso la mano en el hombro y le dijo algunas palabras tranquilizadoras. Pensar que eso es lo que te preocuparía. Emilia golpeó juguetonamente el hombro de Subaru en un esfuerzo por ocultar su propia vergüenza, indicando que su mensaje finalmente había resultado en el efecto deseado. Desafortunadamente, esa conversación tendrá que esperar hasta que se resuelva esta situación. Subaru pensó esto para sí mismo con una risita cansada, ya que sabía que esta conversación sería más difícil de tener cuanto más la pospusiera. Por si fuera poco, incluso si logramos capturar al enemigo, este también posee la capacidad de manipular la mente de quienes ven su rostro o escuchan su voz. Eso significa que toda la multitud puede ser utilizada como arma contra nosotros en cualquier momento. En el peor de los casos, podríamos caer bajo su hechizo. Subaru levantó otro dedo, representando los dos efectos diferentes que había observado en la autoridad de Sirius hasta el momento. Esperaba que estos dos hechos no fueran olvidados por nadie en caso de que se vieran obligados a desviarse de su nueva estrategia. En ese caso, supongo que la única opción real que tenemos es la evacuación completa. Sin embargo, si lo anunciamos a todo el mundo ahora, el enemigo sin duda intentaría interceptarnos. Beatrice se llevó una mano a la barbilla, reflexionando sobre la gravedad de la situación. No solo tenían que sacar a todos de la plaza, sino que también tendrían que evitar ser detectados. Cualquier error resultaría en una batalla imposible de ganar. Exactamente, creo que ya se dieron cuenta de que esta plaza está vigilada. Lamentablemente, no puedo decirles dónde están exactamente, pero estoy seguro de que pueden determinarlo ustedes mismos con todo lo que ya les he contado. Subaru hizo un gesto exagerado para girar la cabeza y mirar directamente hacia la cima de la torre del reloj. El significado no pasó desapercibido para nadie, excepto para Liliana, quien, por alguna razón, pensó que Subaru podría estar interesado en la hora. Ya le has dado demasiadas vueltas al tema, bufón. No hace falta repetir lo que ya se ha dicho. Mi interés en este enemigo no reside en sus habilidades, sino en tu evaluación de su carácter y sus debilidades. Priscilla le dio a Subaru una leve sonrisa, lo que hizo que Emilia, Beatrice y Liliana la miraran con sorpresa apenas reprimida en sus expresiones. Oye, espera un momento. Priscilla, eso sonó como un cumplido. Subaru vio a la mujer de cabellos ardientes levantar una ceja mientras reía con la alegría propia de alguien de sangre real. En verdad, el funcionamiento interno de su mente era un enigma para los cuatro. Eso fue exactamente. No me tomes por tonto, tonto. ¿Crees que mi evaluación de tus habilidades es incorrecta? Era irritante que todo lo genuino que le decían se convirtiera en palabrería trivial. Priscilla no era la excepción. Esta vez se acercó a Subaru y se inclinó hacia su rostro, probablemente para ver si se acobardaba ante sus sinceros elogios, como había hecho en todas sus interacciones anteriores. No, para nada, es solo sorprendente, verte con un lado así. Subaru pensó brevemente en terminar esa frase, pero decidió no hacerlo al observar la mirada fulminante de Priscilla. Ya había muerto varias veces hoy, y no volvería a tentar al destino pinchando innecesariamente la cola del dragón. No hay nada de sorprendente en ello. Ahora agradece tus bendiciones por el privilegio de contemplar mis divinos rasgos. A cambio de esta recompensa, espero que desempeñes tu papel con diligencia. No se tolerará el fracaso. Priscilla agitó su abanico hacia él mientras retrocedía, dejando a Subaru momentáneamente aturdido. Espera un segundo, ¿cómo me endeudé? Ah, no, me distraje otra vez.
Emilia y Liliana se rieron ante la reacción nerviosa de Subaru, mientras que Beatrice se burló de lo denso que podía ser su contratista con respecto a su percepción de los demás. Bien, ¿todos quieren escuchar mi propia evaluación de este cultista? Subaru se rascó la mejilla mientras, una vez más, sus 4 compañeros lo observaban expectantes. No quería decepcionarlos llamando simplemente loco al arzobispo, pero de verdad tenía otra opción. En cuanto a los motivos, Sirius podría ser el más confuso de todos. Incluso Betelgeuse tenía su objetivo: provocar la prueba. ¿Qué tenía ella? Se llama Sirius Romané Conti, arzobispo del pecado de la ira. En cuanto a sus motivos, es una completa loca. Incluso más que Betelgeuse, lo cual ya es decir mucho. Les dijo esto, observando cómo sus ojos brillaban con lo que parecía una intención asesina. Liliana abrazó su lira con fuerza, al percibir el cambio en el aire. Espera un segundo, su apellido, Romané Conti. Casi de repente, se le iluminó la mente y un plan perverso tomó forma. No sería muy diferente de lo que había hecho la última vez, aunque tendría que mostrarse mucho más tranquilo si quería tener alguna esperanza de que funcionara. Tengo una idea, pero voy a necesitar tu ayuda. MMMMRR. La voz apagada de un niño resonó por las paredes de la torre del reloj abandonada. Era improbable que alguien pudiera o quisiera oírlo antes de que este monstruo comenzara su ataque, pero aún así gritó a través de sus ataduras con una pizca de esperanza en el corazón. No hace falta que llores tanto. Eres un buen chico. Debes ser muy fuerte. Papá Muslan, mamá Ina y tu hermano menor también deben estar muy orgullosos de lo fuerte que eres. Eres un niño muy bueno. Mientras el arzobispo ignoraba sin piedad los llantos del niño, empezó a tambalearse y a estrellar las cadenas contra el suelo. Fue un último intento por advertir a cualquiera que estuviera cerca del peligro inminente, pero finalmente fue infructuoso. Ah, no te preocupes, tu amor será correspondido. Pronto, el mundo entero escuchará tu historia y respaldará tu noble sacrificio, ¿no es eso lo que todos deberíamos buscar? Por supuesto, Sirius malinterpretó el motivo del llanto de Luzbel y rápidamente silenció al tembloroso niño en sus propios y desafortunados esfuerzos por consolarlo. El niño solo pudo mirarla desconcertado mientras el miedo en su corazón se amplificaba hasta tal punto que ya no podía moverse. Eso es bueno, muy bueno. Ya puedo sentir que ese amor empieza a desbordarse. Ahora bien, Sirius se levantó y se dio la vuelta. Frente a ella había una ventana con vistas a la plaza, el atril desde el cual difundiría su mensaje al mundo. Por fin todo estaba listo para una entrada triunfal. Clunk clunk clunk. Mientras Sirius se acercaba al escenario para su explosivo debut, estaba quizás solo a un par de pasos de abrir esa ventana y entrar en la vista de la plaza pública. De repente, los llantos de Luzbel volvieron a empezar, casi como si el miedo en su corazón hubiera desaparecido. Esta renovada resistencia hizo que Sirius se girara de nuevo para mirar al niño con una sonrisa frenética. ¡Qué afortunado hallazgo! Clunk clunk clunk. El sonido de pasos desde fuera de la habitación dominó el silencio recién creado entre ambos. Alguien se acercaba. Siempre empieza de repente. Todos, en un día determinado, se dan cuenta de que son amados. Una voz gritó desde el otro lado del muro que separaba su habitación de las escaleras. La voz de un joven, hablando de algo incomprensible para quienes estaban en su sano juicio. Sin embargo, para sorpresa del chico encadenado, la expresión en el rostro de Sirius se volvió aún más alegre. Ah, ¿y tú quién eres? La sonrisa frenética en su rostro se ensanchó aún más, mientras su voz adquiría la cadencia de una colegiala enamorada. No se redujo en absoluto cuando el hombre del chándal naranja y negro entró en la habitación y sonrió con aún más saña. Un compañero creyente en el amor. Uno de los dedos leales de Betelgeuse, Sama. Levantó la mano en el aire, cayendo hacia atrás mientras usaba el brazo en cabestrillo para sujetarse el corazón. En realidad, pretendía que fuera un acto normal, pero había algo en este comportamiento demasiado preciso para ser una simple imitación. Era como si algo en su pecho le hubiera estado susurrando en secreto las palabras exactas que debía decir. Geuse, mi amado Geuse.
¿Un dedo, dices? Al acercarse, entrecerró los ojos, pero su sonrisa no desapareció ni un ápice. Esta provocación apenas hizo estremecer a Subaru, pero la disimuló lo suficiente como para que el cultista demente la pasara por alto. Desaparecer tan de repente me hace temblar la cabeza. No serás Wrath, ¿verdad? Subaru hizo que sus ojos parecieran tan aterradores y enloquecidos como pudo con esa última declaración. Esta táctica dependía casi por completo del tiempo que pudiera ganar mientras todos los de afuera hacían su jugada. A decir verdad, le preocupaba arruinar este papel, pero por suerte para él, había recibido consejos invaluables del propio hombre sobre cómo actuar con locura. Comportarse con tanta astucia y discreción, como si buscara compasión, es un insulto a la locura real. Eres un loco mal representado. Si de verdad lo sintieras, no prestarías atención a las miradas ajenas. Ah, qué cómico. Qué cómico. Mostrar siquiera un instante de miedo lo volvería completamente transparente. Subaru no se esforzó por estudiar el rostro de Wrath ni el del niño al que probablemente estaba asustando hasta la locura. Le compraría un helado al niño más tarde. Tú. En un instante, el aire se enfrió entre los dos cultistas. Sirius se acercó de repente al rostro de Subaru mientras ella lo observaba con una mirada cautivadora. Uno de los vasos de mi amado no reconoce el rostro de su esposa. Desgarré todos los vasos de mi esposo tras su desaparición, pero no hay recuerdo de tu rostro. Su sonrisa se ensanchó por alguna razón, aunque Subaru ni siquiera la miró a la cara. Existía la razón táctica, por supuesto, para minimizar su exposición a su lavado de cerebro. Sin embargo, también existía la explicación secundaria. Simplemente no podía imaginarse a Betelgeuse amando a nadie, en el sentido convencional. Si esos dos se hubieran conocido antes, esa mirada vacía y enloquecida probablemente nunca cruzaría los ojos de nadie más que su amada bruja de la envidia. Una duda. Dudas del amor que tan generosamente te ha sido otorgado. Imbécil, necio, patético, cobarde, insolente. A pesar de que Betelgeuse me eligió para ser su vasija y llevar a cabo la prueba, ¿te atreves a cuestionar nuestro evangelio? Con esta amenaza, dirigió su mirada vacía y desquiciada directamente a Sirius y le puso la mano en el hombro mientras le susurraba al oído. Esta audaz acción tuvo el efecto deseado, ya que Sirius se estremeció con una exhalación de alegría. Ya veo, ya veo. Su dedo más nuevo, sí. Entonces encontré a mi amado. Gracias, muchas gracias. Ella asintió y comenzó a acercarse a Subaru de nuevo, esta vez con la intención de comprobar la presencia de Betelgeuse en su cuerpo. Después de todo, su hechizo de posesión requería un huésped con poca fuerza de voluntad. Quizás permanecía en su cuerpo y no podía salir. Ah. Precipitado. Muy apresurado. Cualquier daño a esta nave podría significar la perdición de nuestro amado Geuse. Puedo sentirlo. Su espíritu lucha por regresar. Mi cerebro tiembla. Una vez más, Subaru se agarra la cabeza y se lanza hacia atrás, provocando un jadeo de alegría en el cultista vendado. En ese momento, se estaba involucrando demasiado. Si no tenía cuidado, podría decir algo imprudente y acabar en una situación en la que no quería estar. Esto es amor. La ruborizada Sirius gritó sin importarle permanecer oculta. Estaba demasiado absorta en la nueva sensación de reencuentro con su amado después de tanto tiempo. Tuvo cuidado de no dañar el nuevo recipiente. Sin embargo, cuanto más durara, menos probable sería que pudiera resistir. El amor con amor se paga. Ahora bien, según el Evangelio, debemos partir. Subaru empezó a marcharse, dejando entrever algo de su carácter entusiasta mientras intentaba sacarlos a ambos de la torre del reloj. Esto no formaba parte del plan inicial, pero sería una ventaja inesperada si lograba llevarla a un lugar más apartado antes de que comenzaran el ataque. Sirius se detuvo y sacó su evangelio, recorriendo con la mirada la página más reciente en busca de novedades. La página estaba completamente en blanco, lo que dejó a Subaru en una situación incómoda, simplemente mirando a la niña mortificada y sollozante. En verdad, las personas son capaces de entenderse bastante bien. Ella dijo algo bastante preocupante de repente.
Pensar que así es como le pagarías a nuestra amada bruja. He declarado el comienzo de la prueba y aún así, 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 aún así, aún así. Se agarró la cabeza y la sacudió de un lado a otro con un fervor enfermizo, chillando de la manera más repulsiva posible, de modo que su voz se quebraba con cada sílaba que salía de su boca. Maldita sea. Maldita sea. ¿Por qué tuve que ir a mencionar el Evangelio? Subaru supo que había cometido un error inmediatamente después de decir eso, pues no tenía forma de saber qué le decía el Evangelio que hiciera en ese momento. Además, le sirvió de impulso para, obviamente, sacar su propio Evangelio, que no poseía. Ahora lo entiendo, sí. Tu comportamiento es prueba de tu amor. Mi amado Betelgeuse jamás abandonaría su Evangelio, por mucho que deseara que me mirara. Desafortunadamente, querida, te has delatado. Por favor, no desesperes, creo que él verdaderamente reside en ti. ¿Es eso así? Esperaba que Sirius se enfureciera con él por profanar el nombre de su amada Betelgeuse haciéndose pasar por él, pero de alguna manera esta respuesta lo desconcertó aún más. Su mirada llena de amor no había cambiado en lo más mínimo. Bueno entonces. Subaru metió la mano libre en su chaqueta, moviéndose lenta y pausadamente mientras hablaba con la mayor calma posible. Luzbel miró a Subaru con una mezcla de miedo y emoción, al darse cuenta de que sus extraños gestos habían sido fingidos. Con un movimiento rápido, su mano salió de la chaqueta junto con un delgado proyectil que silbó en el aire. El silencio se vio rápidamente interrumpido por un chasquido agudo de su látigo, que hizo zumbar los oídos de todos y rompió los paneles de madera junto a la ventana. Vamos a empezar. Parece que todo ha ido bien en este aspecto. Emilia murmuró al ver a la multitud salir tranquilamente de la plaza, lenta y ordenadamente. Su corazón latía con una intensidad similar a la de aquella vez en el bosque Lior, cuando Geuse y Fortuna la enviaron a esconderse del ataque del culto. Sin embargo, esta vez, su preocupación era aún más insidiosa, en gran medida debido a que no tenía ni idea de lo que le sucedía a Subaru dentro de la torre del reloj. Desde afuera, todo parecía en completa calma. Ciudadanos normales deambulaban por la plaza sin preocuparse casi en absoluto por amenazas inminentes. Atraer a la gente común y corriente de este lugar con la promesa de un espectáculo gratuito de una cantante. Una genialidad que incluso me divierte. Sin duda, esto no despertará las sospechas de nuestro enemigo. Ni siquiera Priscilla había considerado usar a Liliana de esta manera. Nadie rechazaría un concierto abierto de un músico profesional. Bastaba con que Larkins y Emilia recorrieran la plaza y señalaran a la sonriente Liliana para convencer a todos de acudir a la visita gratuita, convenientemente ubicada cerca del refugio de emergencia más cercano. Incluso habían conseguido una escolta protegida tras informar a la mujer con los ojos vendados y al semihumano armado del verdadero peligro que representaba la situación. ¿Será posible? ¿Acaso ese payaso adoptó las tácticas del zorrito después de la transmisión de esta mañana? ¡Qué astuto! Priscilla rió para sí misma mientras la multitud se alejaba de la plaza. En realidad, las instrucciones de Subaru habían considerado todas las variables que podrían haber afectado el resultado de esta artimaña y habían encontrado una forma creativa de aprovecharla. Sé que es un buen plan, pero aún así, no puedo decir que me guste esperar así. Emilia habló con nerviosismo, con la vista fija en la ventana de la torre del reloj. Su plan era imprudente. Demasiado imprudente. De hecho, si alguien más que Subaru se hubiera atrevido a sugerirlo, no lo habría llevado a cabo. Sin embargo, era inevitable considerando los factores que ya estaban en juego. Por la forma en que Subaru hablaba, no había tiempo suficiente para que evacuaran la plaza por completo antes de que Sirius comenzara su ataque. Eso significaba que su única posibilidad de lograrlo sería hacer contacto preventivo y detener a Sirius para desviar su atención. ¡Ay! Me da un poco de miedo pensar en cómo se verá esta persona. ¿De verdad es tan espeluznante como dicen? Liliana se aferró al costado de Priscilla, ocultándose tras ella mientras ambas alzaban la vista hacia Emilia. Claro, había hablado mucho, pero admitía que, ahora que había llegado el momento, estaba bastante nerviosa por lo que estaba a punto de suceder. Sí, son bastante repugnantes.
Sin embargo, no te preocupes por lo que diga o haga esa inmundicia. Solo mis instrucciones divinas deben ser las que consideres. No te pasará nada malo, pues así lo he considerado. Priscilla pronunció algunas palabras bastante arrogantes, lo que provocó que Liliana aflojara su control sobre el brazo de Priscilla. Bien. Entendido. En cuanto escuches la señal, me esconderé y empezaré a cantar. Sí, entendido. Liliana sintió repetidamente, momento en el que tanto Emilia como Priscilla la miraron con la mirada perdida. Esta chica era una tonta si esa era la única parte del plan que recordaba, pero considerando que era la única parte que requería la intervención de Liliana, quizás era mejor que sus órdenes fueran lo más simples posible. La señal está tardando un poco, me preocupa que esté tardando demasiado. Emilia empezó a inquietarse, golpeando brevemente el pie y apretando el dobladillo de su vestido para intentar calmar su creciente paranoia. Incluso para alguien tan asombroso como Subaru, mantener una conversación con alguien tan loco como un arzobispo del pecado era algo que no podía garantizarse por mucho tiempo. Era como cruzar un campo minado. Quizás pudiera dar 5, 10 o incluso 100 pasos, pero estaba prácticamente garantizado que acabaría tropezando antes de poder cruzarlo por completo. Actuaban como si no tuvieran motivos comprensibles y hablaban sin importar si sus mensajes eran entendidos. Ten fe en ese idiota, mi diversión cuesta mucho más que la de algún cultista inmundo. Además, ese pequeño espíritu suyo seguramente intervendrá si su actuación de bufón fracasa. Priscilla hizo un pequeño gesto con la mano a Emilia, lo cual no logró calmar el deseo ardiente de la semielfa de ignorar el plan y asaltar la torre del reloj. Ahora que eran los únicos que quedaban en la plaza, no era descabellado considerar iniciar el ataque. Sin embargo, también había rehenes que debían tenerse en cuenta. Si Subaru conseguía engañar al arzobispo, quizás podría liberar a uno de ellos antes de que comenzaran el ataque. Sin embargo, Emilia no estaba segura de que fuera una buena idea esperar, incluso con Beatriz enmascarando su presencia en la torre, ya que un ataque repentino probablemente significaría el final para Subaru. Grieta sus pensamientos se congelaron y al instante los instintos tomaron el control. Priscilla miró a Liliana y le señaló un lugar donde podría esconderse. Era esencial que atrajeran a Sirius afuera y, idealmente, que Liliana no escuchara ni viera el rostro de Sirius. ¡Pum! Emilia saltó por los aires, creando plataformas de hielo que le permitieron ascender fácilmente a la cima de la torre del reloj. Para entonces, los sonidos de una lucha en el interior eran fácilmente audibles. Uluma. Usando la adrenalina que sentía para superarse aún más, un gran proyectil de hielo del tamaño de 5 personas se materializó justo frente a Emilia. No pasó ni un segundo entre la emisión del hechizo y su lanzamiento contra la ventana de la torre del reloj con una fuerza aterradora. Chocar casi toda la planta superior de la torre fue destruida de un solo golpe. La velocidad y la fuerza del ataque fueron asombrosas, pero, por desgracia, no hubo suficiente público como para apreciar semejante ataque. En cambio, el sonido de pequeños escombros al estrellarse por la plaza sirvió como aplauso. El polvo levantado en el aire era enorme, y el impacto había creado un pequeño vacío de viento que atrajo a Emilia justo al borde de la ventana a la que acababa de disparar. Ese Subaru, Beatrice. De inmediato, su primer pensamiento fue asegurarse de que Subaru y Beatrice estuvieran a salvo, mientras los llamaba a través de la despiadada nube de polvo, asegurándose de protegerse los ojos con el brazo. Les había advertido suficientemente de lo peligroso que sería su primer hechizo, pero aún era posible que la explosión los hubiera alcanzado y estuvieran heridos. Subaru. ¿Estás ahí? Emilia tan, bien. Tos, trabajo. Oyó a Subaru llamarla a través de la nube, lo que al instante provocó una oleada de calma indescriptible que la recorrió. La parte más peligrosa del plan había sido un éxito. Si respondía así, significaba que había salvado a Beatrice, y probablemente también a la rehén. Apesta.
Apesta, 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 apesta. Silbido. El sonido metálico atravesó el aire entre Emilia y Subaru, disipando la nube de polvo y atravesando algunos paneles de madera del suelo. Con el campo visual despejado, Emilia vio a Subaru protegiendo a Beatrice, junto con un niño desconocido en lo alto de una escalera, probablemente conectada con la planta baja de la torre. A su lado opuesto, el lugar de donde se originó el reciente ataque, había una figura vendada. En sus ojos inyectados en sangre, no se veía ni rastro de cordura, ni expresión clara. Al parecer, justo cuando el ataque de hielo inicial atravesó el suelo, Subaru usó su látigo para distraerla, agarrar a la niña y saltar a la escalera, donde Beatrice la esperaba. Este oponente debe haber sentido el ataque y saltó hacia la esquina trasera, apenas evitando el radio de su ataque. Eso estuvo demasiado cerca. Si la hubiera golpeado, su habilidad podría haber transmitido el daño a Subaru y este niño. Emilia se reprendió por dentro por lo cerca que debió haber estado, pero con una rápida mirada a la sonrisa pícara de Subaru, sintió que sus miedos se desvanecían. Quizás hoy la suerte realmente favoreció su causa. Lo odio. Asqueroso, el hedor de esa mujer, asqueroso y detestable, el hedor del medio demonio que me robó a mi marido, el hedor a gusanos, inmundicia sin fin. Lo odio tanto, que con reducirlo a cenizas no basta. Sirius dirigió toda su atención a Emilia mientras ella gritaba todos los comentarios desagradables que uno podría asociar con alguien de linaje élfico. Su súbito odio era tan potente que Emilia podía ver cómo la saliva de su boca se dispersaba en el aire con cada palabra que pronunciaba. Tú. Entonces eres tú quien. Emilia tuvo que morderse el labio para calmarse, pues la ira que había estado acumulando hacia el responsable de la muerte anterior de Subaru amenazaba con aflorar si no se controlaba. Eso solo alimentaría la habilidad de Sirius, algo que Emilia no permitiría. Emilia, cuidado, no la mires a los ojos. Subaru le gritó, apartando la mirada de Emilia de Sirius y haciéndole un gesto para que saltara hacia él y Beatrice. Tenía un plan improvisado que quería probar si lograban contenerla, con un mecanismo de seguridad por si su primera opción no era efectiva. Sin embargo, primero necesitaba informar a Emilia del rehén adicional bajo la túnica de Sirius. Soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja. Representando a la ira. Sirius Romane Conti. Malditos medio demonios y espíritus, quemaré sus cadáveres y esparciré sus cenizas en la tumba de mi esposo. En un instante, un ataque de llamas fue lanzado directamente a los rostros de Subaru y Beatrice, quienes cantaron Murak con el tiempo justo para que Subaru levantara a Luzbel y Beatrice y saltara a la percha en la que estaba parada Emilia. Su habilidad usa la vista y el oído. Si podemos amordazarla o ponerle una bolsa en la cabeza, quizás podamos debilitar su autoridad. En menos de un segundo, Emilia agarró a Subaru y lo levantó, junto con Luzbel y Beatrice, para sujetarlo firmemente sobre sus hombros. Con la ayuda de Murak, pudo saltar fácilmente desde su posición actual a uno de sus antiguos puntos de apoyo de hielo que había usado para escalar la torre. ¿Se lo están robando? ¿Se están burlando de mi amor? Malditos, les quemaré la piel hasta dejarlos negros. De inmediato, Sirius los persiguió de un salto, aterrizando en la percha donde ella esperaba dar su discurso. Para su sorpresa, la plaza, que hacía apenas unos minutos estaba llena de gente, ahora estaba desierta. Sirius se encontraba de pie sobre su atril con otra oleada explosiva de ira canalizada en un hechizo de fuego. Las vendas de sus brazos y rostro aún estaban siendo violentamente tiradas por las corrientes de aire residuales del ataque de Emilia. Ya veo, una apariencia bastante apropiada. Justo debajo de ella, Sirius oyó a alguien pronunciar estas palabras con una mueca altiva y burlona. Sin embargo, no tendría tiempo de reflexionar sobre la identidad de esa persona, ya que su comentario vino acompañado de un brutal ataque. Silbido. El arzobispo vio la bola de fuego con solo una fracción de segundo para esquivarla. Sin duda, su comentario burlón fue una advertencia deliberada para evitar que el daño se transmitiera a todos. Sirius lanzó una cadena justo frente a ella, impactando en la cima de un edificio al otro lado de la plaza.
Ella tiró del extremo y usó esa fuerza para impulsarse fuera de peligro y casi al suelo, como si se balanceara de una liana. Gracias a mi benevolente sensibilidad por permitirte escapar. No volveré a concederte ese privilegio. Al aterrizar, Sirius se giró para ver la identidad de la mujer que acababa de atacarla. Inmediatamente distinguió que era una mujer de cabello rojo intenso que empuñaba una espada única. ¡Qué asco, qué asco, qué asco! ¿Por qué tienen que ser tan asquerosos? Mi amado esposo solo me pertenece a mí, y aún así, todas estas putas se le tiran encima sin importarle nuestro amor. ¡Ah! Los mataré a todos, maldita sea. Sirius masticó uno de sus vendajes, sus ojos inyectados en sangre amenazaban con estallar fuera de su cráneo mientras su rabia impotente se volvía demasiado poderosa para contenerla. Ah, entonces esa es la raíz de tu engaño. Priscilla, en menos de un minuto, comprendió la personalidad del inestable arzobispo que tenía ante sí. Era una existencia lamentable, de pies a cabeza. Una persona que veía el amor como una forma de escapar de su propia naturaleza patética mediante la unificación con los demás. Delirio. ¿Te atreves a llamarme delirante? Para entonces, Emilia, Beatrice, Subaru y Luzbel habían descendido con éxito de lo alto de la torre del reloj y se habían escondido tras un muro, listos para lanzar otro ataque sorpresa. Todo pintaba muy bien para ellos, pero ahora todo dependería de la eficacia de la técnica de Liliana para combatir a Sirius. Eso es todo lo que eres. No es tu sueño arrastrar a todos a tu delirio con esa maldita habilidad. Priscilla apuntó con su espada a Sirius, controlando con destreza la ira que sentía, adoptando una postura estoica y serena. La influencia de la autoridad de Sirius se filtraba en las mentes de todos, lenta pero inexorablemente. Mi ser incomparable ya se encuentra en la cima de la existencia. No gano nada sometiendo mi voluntad a una multitud de plebeyos. La premisa de tu amor barato es errónea hasta sus cimientos. Lo que deseas es dominio, enmascarado tras una frágil caricatura de empatía. Su discurso seguía decantándose por la autocomplacencia, lo que solo hacía que Subaru se sintiera más nervioso por la posibilidad de que se estuviera formando un ciclo de retroalimentación emocional. Ya empezaba a afectarlo tanto que apenas podía quedarse quieto sin que le temblaran los puños. Liliana. Ahora. Subaru gritó desde detrás de una cubierta, pues la situación requería una intervención urgente. Bastaría con que uno de ellos estuviera controlado para cambiar por completo la dinámica de la batalla y convertirla en un 2 contra 2. Sí, no temas, hermano. La inspiración me ha llegado. Por favor, escucha. Alzaré la voz para que puedas oír. Liliana Masquerade está aquí para cantar, bailar y actuar para ti, así que escucha con atención. El cielo que trasciende el amanecer. Desde su escondite, Liliana comenzó a proyectar su voz con la misma pasión y sentimiento que en sus espectáculos. Esta pieza en particular buscaba despertar sentimientos de tranquilidad en los oyentes, lo que la convertía en el contrapunto perfecto para los intentos actuales de Wyatt de incitarlos a la inestabilidad emocional. Tuvo la suerte de no mirar directamente a Sirius, pues en cuanto Emilia lanzó su primer hechizo, ya se había escondido tras una tribuna vacía y había empezado a calentar la voz. Esto significaba que Liliana no había caído bajo la influencia de Sirius durante todos los frenéticos acontecimientos que acababan de ocurrir. Casi al instante, Priscilla y Sirius ajustaron sus posturas, y la princesa de cabellos encendidos dejó escapar un largo suspiro al calmarse su inestabilidad emocional. No había llegado al punto de amenazar seriamente su capacidad de decisión, pero ya no había motivo para contenerse. Sin embargo, Priscilla no fue la única afectada por esta melodía. Disculpen, estuve un momento distraída. Sin embargo, gracias. He despertado. Tienes razón, expresiones como desear alcanzar la comprensión sin esfuerzo fueron demasiado egoístas. Este es el destino, sí, debe serlo. Para mí, reaprender, restablecer, recuperar, regresar, recrear, revivir, restaurar mi amor, en esta ciudad, donde me he reunido una vez más con mi amado. El amor que deseo afirmar debe ser, ante todo, entre mi esposo y yo. Me equivoqué.
Si pudieran, por favor, difundan esta nueva comprensión en otros lugares mientras nos reconectamos. Sirius extendió la mano y comenzó a lanzar magia de fuego. En ese momento, Subaru, Beatrice y Emilia emergieron de su posición oculta y rodearon a Sirius por todos lados. Luzbel solo pudo observar con asombro la rapidez con la que habían acorralado a este monstruo imparable. ¡Qué arrogante! ¿Quién te crees que soy? Priscilla alzó su espada al cielo, mientras una llama propia se formaba sobre ellos. Muros de fuego se alzaron desde el suelo, atrapando a Sirius y Priscilla junto a Subaru, Emilia y Beatrice. El escenario estaba listo y se formó una arena para el enfrentamiento final. Nunca me quemarás. Esta es la llama original, la llama que iluminó por primera vez el trono del emperador. Aunque creo que este resplandor escarlata no es el mismo que ustedes reconocen. No te olvides de mí. Te pagaré por todo el sufrimiento que le has infligido a mi caballero. Prepárate. Sin despeinarse, Emilia formó un enorme martillo de hielo en sus manos, de un tamaño comparable al de un dragón de tierra. Era aterrador ser golpeada con algo tan poderoso, solo pensarlo le provocó un escalofrío a Subaru. Espera, espera, espera. Antes de lanzar cualquier ataque, tenemos que destrozar la capa de Sirius. Subaru puso una mano delante de Emilia para evitar que lanzara ataques preventivos, lo cual funcionó a la perfección. Sin embargo, las miradas que recibía de Emilia, Priscilla, Beatrice e incluso Sirius lo dejaban confundido. Arrancarle la capa. Emilia lo miró como si ya hubiera caído bajo el lavado de cerebro de Sirius, pero Subaru rápidamente le estrechó la mano y le explicó lo que quería decir antes de que las cosas pudieran malinterpretarse. No. No. Nada de eso. Tiene otro rehén atado a la espalda. Subaru señaló a Sirius con una mirada acusadora, antes de buscar en su bolsillo el látigo que guardaba bajo el cinturón. La siguiente etapa de este plan consistía en contener con éxito a Sirius hasta el punto de que ya no pudiera lanzar ningún ataque. Incluso ahora, Subaru no estaba del todo convencido de que fuera posible. ¿Ah? ¿Te refieres a mi querida Tina-chan? Solo la mantienen cautiva sus hermosos sentimientos por los demás, de la misma manera que mis propias cadenas me atan a mi amado Geuse. ¿Seguro que entiendes el amor? Quizás me equivoqué. Puede que él no resida en ti después de todo, Sirius le dijo a Subaru con una sonrisa trastornada, apartando la mirada de Priscilla y girándose para encarar a sus otros oponentes. Oh. Darme la espalda con tanta indiferencia. Darle la espalda a Priscilla normalmente habría sido castigado con la pena de muerte, pero por esta vez decidió ser cortés y dejar que el enemigo divulgara más información. Estaban demasiado locos como para percibir amenazas reales a su seguridad, así que enfadarse no tendría sentido. Ya veo, supongo que encaja con su aspecto repugnante. ¿Cómo propones que se los quitemos? Beatrice miró a Subaru y también comenzó a acumular maná. Idealmente, querría reservar al menos la mitad de su maná restante por si alguien resultaba herido o aparecía otro enemigo, ya que aún estaba agotada por sus exhaustivos esfuerzos de curación del día anterior. Ahora hay varias maneras de no tener que preocuparnos por su habilidad principal, quizás podríamos usar a Vita. Sinceramente, todavía dudo un poco en usar ese hechizo por la posibilidad de que se refleje en nosotros. Subaru soltó su látigo y miró al suelo pensativo. Honestamente, solo tenía un plan para llegar a este punto. De ahora en adelante, sería lanzar estrategias contra la pared a ver qué funcionaba. No había descubierto muchas debilidades en sus dos encuentros anteriores con Sirius. Ya has cumplido tu papel lo suficientemente bien como para traernos aquí, payaso. El medio diablo y yo deberíamos ser más que suficientes para contener sus extremidades. Siéntate y disfruta del paisaje que estás a punto de presenciar. De repente, Priscilla se lanzó del suelo, dirigiéndose directamente hacia el distraído Sirius. Su espada ya trazó un arco perfecto en el aire, casi como si la espada se estuviera atravesando por completo. ¡Ay, Dios mío! No, 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 eso no funcionará. No, 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 no. Quebrar. Mientras Sirius intentaba darse la vuelta y lanzar una lluvia de cadenas contra la princesa que se acercaba, ésta se encontró repentinamente con un brazo agarrado.
Era un agarre lo suficientemente fuerte como para impedirle girar completamente, dejándola con un solo brazo para atacar. Lo siento Priscilla, pero no puedo obligarte a hacerlo todo. En el momento en que la atención de Sirius se apartó de él, Subaru hizo chasquear su látigo con suficiente velocidad para atrapar uno de los brazos del arzobispo, al que ahora se aferraba con todas sus fuerzas. Tonto, como si necesitara tu ayuda. El rostro de Priscilla esbozó una sonrisa amenazante al desgarrar las vendas y la capa de un tajo limpio, antes de saltar hacia atrás con expresión de satisfacción. La intervención de Subaru había hecho de esta una victoria aún más clara, pero le había negado la oportunidad de humillar a Sirius en una competición de velocidad. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto. La capa que Sirius llevaba en la espalda comenzó a arder con una llama más caliente que ninguna que hubiera sentido antes. Sin embargo, la niña que gritaba bajo la capa salió completamente ilesa. Era como si Priscilla dirigiera las llamas selectivamente hacia un objetivo. Como dije antes, esa es la llama del emperador. Mi propia voluntad encarnada. Tus brasas descontroladas apenas pueden compararse con la perfección. Priscilla se preparó para lanzar otro ataque, mientras Subaru sentía que perdía lentamente el agarre del brazo de Sirius. La fuerza contenida en su brazo parecía suficiente para lanzarlo a través de varios edificios. Necesitaba inclinar todo su peso hacia atrás para detenerla, aunque fuera un poco. Dije que te lo haría pagar caro, ¿no? Detrás del confundido arzobispo, Emilia permanecía de pie, con su martillo de hielo apenas rozando el cuello de Sirius. Durante su enfrentamiento inicial, se había escabullido de la línea de visión de Sirius y había preparado una emboscada secundaria con la intención de rescatar al rehén. ¡Ah! Puta asquerosa, 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 asquerosa. Te derretiré esa fea cara ahora mismo. Solo pruébalo. Emilia invocó varios clones de hielo de Subaru, que crecían en charcos de agua en el suelo. Cada uno de estos Subaru, a su vez, saltó sobre una de las extremidades de Sirius y la trajo hacia el suelo. La restricción fue temporal, pero poco después, arrancó parte de la capa aún en llamas y la envolvió con fuerza varias veces alrededor de la cabeza del arzobispo. MMPH. MHMPH. Subaru solo podía observar con asombro la fuerza de sus dos aliados, ahora ejercida de forma tan despiadada y efectiva. Esta era una oponente que los había vencido a él y a Reinar trabajando juntos, pero Priscilla y Emilia la estaban derrotando rápidamente. Desafortunadamente, no puedo deshacerme de ti ahora mismo. Sin embargo, cuando finalmente encontremos un método, me aseguraré de que sientas cada segundo. Emilia dijo esto con una mueca, casi avergonzada de sí misma por disfrutar torturando a alguien. Pero si había alguien en este mundo que mereciera semejante final, ese era este bicho raro. Por ahora, ve a dormir. Emilia miró a Beatrice, quien inmediatamente preparó un hechizo de sellado. Muy bien, supongo. Shamak. Podría parecer extraño que decidiera usar un simple hechizo de Shamak para este oponente, pero tenía mucho cuidado con una posible transmisión a todos los demás. En este caso, fue de acción lenta, pero pudo mantener una nube alrededor de la cabeza del arzobispo hasta que la llevaron ante la guardia de la ciudad y, finalmente, a una prisión aislada. Los movimientos erráticos y agitados de la mujer vendada de repente comenzaron a disminuir, a medida que los sentidos de su mente comenzaron a separarse lentamente de los de su cuerpo. Te mantendré apenas consciente, de hecho, harías bien en no resistirte. Beatrice miró fijamente el cuerpo, ahora casi inerte, de Sirius con un desprecio apenas reprimido. Comprender que esta persona había asesinado a su contratista, probablemente varias veces, le daban ganas de gritar de furia ante la injusticia de todo aquello. Espera, entonces ya terminó. Subaru preguntó nervioso, girando de izquierda a derecha por miedo a haber activado una bandera. ¡Qué insatisfactorio! Estabas a punto de presenciar un duelo que supera tu insignificante comprensión, pero en lugar de eso han recurrido a ataques furtivos y deshonestos. Parece que tendremos que posponer tu recompensa, payaso.
Priscilla dijo con el ceño fruncido, insatisfecha, principalmente dirigida a Beatrice y Subaru, quienes, en su opinión, habían terminado la pelea prematuramente. Sin embargo, no permitió que la ira persistiera, prometiéndole otra batalla de igual o mayor magnitud en el futuro. Jaja. Cayendo hacia atrás sobre su trasero, Subaru exhaló profundamente. El peso de todo lo que acababa de pasar lo había dejado exhausto. Solo podía mirarlos a todos, asombrado e incrédulo ante lo sencilla que resultó ser la solución. Sí, se acabó por ahora, sin embargo, mientras este malhechor siga vivo, no puedo decir que hayamos terminado del todo. Emilia, acercándose a Subaru, le puso una mano en el hombro y le dedicó una sonrisa radiante. Fue un espectáculo agradable después de una hora de sollozos, gritos, pánico y promesas incumplidas. ¿Quién dice malhechor hoy en día? Subaru pronunció esto sin pensar, pero fue suficiente para llenar de alegría el corazón de Emilia. Pensar que una respuesta tan ingenua pudiera comunicar un afecto tan fuerte, mientras caminaban hacia el puesto de guardia más cercano, ella decidió darle un beso furtivo como venganza. A Betty también le gustaría tener la oportunidad de hacer justicia con esta chica. Supongo que esto no es negociable. Se giró hacia Emilia, quien seguía sujetando la cabeza aturdida, amordazada y desmayada de Sirius con una fuerza insalubre. La semielfa pensó en lo fácil que sería aplastarle el cráneo entre las manos, y la idea se volvía cada vez más tentadora. No te preocupes, Beaco, les daré a todos la oportunidad de conocer a nuestro nuevo amigo. Solo recuerda que el golpe mortal me pertenece a mí. Ante esta aterradora declaración, Subaru no pudo evitar mirarlos a ambos con sorpresa. Sin duda, este arzobispo se merecía todo lo que les esperaba, pero que Emilia y Beatrice albergaran tanta sed de sangre. Oye, espera un momento. ¿Estamos seguros de que la autoridad de Sirius ya no está activa? Eso suena un poco violento, incluso dadas las circunstancias. La sorpresa de Subaru solo aumentó cuando Emilia y Beatrice se negaron con la cabeza y se alejaron de él con muecas en sus rostros. ¿Qué? ¡Qué lástima! Es necesario que te enseñen la misma lección 100 veces antes de que comprendas un sentimiento tan simple. Priscilla parecía decepcionada con Subaru por no comprender de inmediato los sentimientos de sus aliados, incluso después de la revelación que sabían sobre su regreso por la muerte. No era nada complicado y ya habían demostrado estos sentimientos en múltiples ocasiones. Oh, solo ahora que Subaru pudo ver las miradas de absoluto desdén en los rostros de sus aliados, comprendió la verdadera naturaleza de lo que había estado sucediendo. Ya veo, estaba completamente equivocado. No fue la autoridad de Sirius lo que los había llevado a una furia ciega, fui yo. El hecho de que me hubiera matado antes, esta revelación debería haber sido obvia para Subaru, quien la noche anterior había hablado sinceramente con Emilia sobre sus sentimientos mutuos después de un incidente igualmente peligroso. Pero aún así, ver a Priscilla y Beatrice tan conmovidas por acontecimientos que ni siquiera podían recordar, no pudo evitar mirarlos ahora con añoranza. Era como si, de alguna forma, los sentimientos que se habían expresado en todos esos bucles anteriores hubieran regresado a él. No dejaré que vuelva a suceder. Nunca más. Subaru apretó los puños y dejó escapar un profundo suspiro mientras los recuerdos de todas sus pruebas anteriores pasaban por su mente con mayor intensidad. Zumbido. Ah, te alcancé. Un hombre de cabello blanco, abrigo abierto e impecable, y una voz sospechosamente familiar, habló sin importarle mucho quién lo oyera. El suelo tembló cuando el hombre aterrizó en medio de la plaza desierta, atravesando los muros de llamas que Priscilla había creado como si no existieran. Tetú. El brazo enyesado de Subaru sintió un grado de dolor fantasma mientras recordaba la voz del hombre que ahora se atrevía a invadir su batalla terminada. Es bastante sorprendente encontrarme contigo de nuevo. Sí, de hecho, es apropiado que exista esta escena. Para alguien tan satisfecho de sí mismo como yo, esta situación me permite demostrar mi magnanimidad a mis futuras esposas. Gracias por cuidarlas en mi lugar. Las reclamaré ahora, como prometí.
Mis 79ª y 80ª esposas. El hombre intocable y arzobispo de la avaricia, Regulus Cornias, dijo con una sonrisa acorde con su título. Nota del autor: wow, han pasado 6 meses. Justo a tiempo para la temporada 3. No he actualizado esto en un tiempo, pero déjenme decirles que este capítulo en particular fue difícil de superar. Escribí y reescribí esta última sección unas 4 veces antes de llegar al punto en que quería publicarla. Al menos finalmente estamos pasando a la historia principal del arco 5. Espero que todos lo hayan disfrutado, y espero que la longitud adicional del capítulo haya ayudado a compensar el largo tiempo que tomó publicar esto. Creo que hay 1.000.000 de maneras de tomar la historia, y estos nuevos capítulos de WN me están dando un montón de material increíble que quiero explorar más adelante en la trama de este fic. Como siempre, por favor, díganme qué pensaron de este capítulo en los comentarios, particularmente donde puedo mejorar. Ahora, como de costumbre, pondré mis opciones de opción múltiple a continuación. ¿Quieres más o menos de Al en este fic que en el arco Canon 5? A más bendecirse la misma cantidad, aproximadamente. Aquí están mis anuncios típicos que normalmente pongo al final de cada uno de mis capítulos. También tengo un servidor de Discord para quienes quieran enterarse de los nuevos capítulos. Tenemos roles, muchos miembros activos y, en general, buen ambiente. Ya está bastante completo, así que les recomiendo que lo revisen. https://discord.gg/admtidas. Pero también tengo otros anuncios. Los miembros de mi servidor han estado muy activos últimamente y, de hecho, hemos hecho un par de lecturas en vivo de mis capítulos. Como quedó bastante bien, pensé,